Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a seguir con la biografía de Elizabeth Rubinesco sobre Jacques Lacan. Em, el segundo capítulo, perfiles de sala de guardia. Em, bueno, antes que seguir, em, quería pedirles, como trato de hacer siempre, que se suscriban al canal y que le den me gusta a los videos, así el canal va creciendo. Muchas gracias. Perfiles de sala de guardia. En el momento en que Lacan emprendía la carrera médica, el interés en el freudismo tomaba un impulso considerable en todos los sectores del pensamiento francés. Dos modalidades de introducción del psicoanálisis en el suelo nacional cohabitaban de manera contradictoria. Por un lado, la vía médica, cuyos pioneros creaban en 1925 el grupo de la evolución de la psiquiatría o evolución psiquiátrica, y después, en 1926, la Sociedad Psicoanalítica de París. Por otro, la vía intelectual, la de las vanguardias literarias y filosóficas, cuyas representaciones del descubrimiento vienes eran muy divergentes de un grupo a otro. En realidad, ninguna de las dos vías tomaban precedencia sobre la otra. Los dos procesos de implantación se cruzaban y se contradecían, pero avanzaban con el mismo vigor. Bien, por un lado la rama médica y por el otro lado la rama artística, ¿no? Literaria. Em, en el campo de la medicina, las ideas freudianas se introducían en un terreno marcado por tres zonas de saber. En el campo de la medicina, las ideas freudianas se introducían en un terreno marcado por tres zonas del saber. La psiquiatría, la psiquiatría dinámica, nacida de la filosofía de las luces y vuelta a pensar a principios del siglo XX por la escuela de Zúrich. La psicología elaborada por Pierre Janet, gran rival de Freud y antiguo alumno de Charcot. Y finalmente la filosofía de Henri Bergson, cuyas nociones servían de tamiz al conjunto de la conceptualidad freudiana. Estas tres zonas formaban una configuración dominada por un ideal de francesismo. Se invocaba, en efecto, una hipotética superioridad de la civilización llamada latina y a menudo universalista, para oponerla a una pretendida cultura germánica, inferior, bárbara o regionalista. Esa reivindicación de una superioridad francesa que había tomado cuerpo con el pensamiento de Taine y luego se había ampliado con la germanofobia ligada a la Gran Guerra, chocaba frontalmente con la doctrina freudiana de la sexualidad, en la que se pensaba reconocer el doble designio de un
pangermanismo y de un pansexualismo. Paradoja de la historia, esa doctrina había nacido en la Salpêtrière en 1885 del encuentro de Freud y Charcot. Después se había constituido por etapas en Viena. En un primer momento, Charcot había utilizado la hipnosis para demostrar que la histeria era una enfermedad nerviosa y funcional sin relación con el órgano uterino. Había realizado además esa prueba de fuerza, eliminando toda idea de etiología sexual y mostrando que la histeria aquejaba lo mismo a los hombres que a las mujeres. En un segundo momento, Freud había reintroducido esa etiología, desplazándola del órgano uterino a la psique humana. Había teorizado después la existencia de la transferencia, que permitía el abandono de la hipnosis y la invención en 1896 del psicoanálisis. Finalmente había puesto en claro en 1905 la organización de una sexualidad infantil, de donde la idea para los adversarios del freudismo de un imperialismo del sexo y el empleo en consecuencia del término pansexualismo. Así pues, los primeros artesanos del movimiento psicoanalítico francés reivindicaban el principio de un freudismo del terruño, más adaptado a la psicología de Janet que a la doctrina vienesa y más sometido a ese ideal de latinidad que a una verdadera teoría del inconsciente. Sin embargo, como ninguna implantación toma nunca la vía franca de la verdad pura, no existía una buena asimilación, sino solamente falsos reconocimientos tejidos de representaciones deformadas de la realidad. Por más que el psicoanálisis tuviera efectivamente unas miras terapéuticas válidas para toda comunidad, y por más que el descubrimiento del inconsciente fuese de naturaleza universal, eso no impedía que cada país captase el psicoanálisis según condiciones específicas. Por el lado de la vida intelectual, fueron ciertos escritores y las revistas literarias los que desempeñaron en Francia un papel de contrapeso ideológico frente a la vía médica. De Romain Rolland a Pierre-Jean Jouvet, pasando por André Breton, de los surrealistas a la Nouvelle Française, fue otra imagen del freudismo la que se desplegó en el escenario parisiense. En la misma medida en que el medio médico adoptó el chauvinismo y se adhirió a una visión estrictamente terapéutica del psicoanálisis, así el medio literario aceptó la doctrina ampliada de la sexualidad, se negó a considerar al freudismo como una cultura germánica y defendió a menudo el carácter profano del psicoanálisis. Por ese lado, con todas las tendencias confundidas, se miró el sueño como la gran aventura del siglo. Se intentó cambiar al hombre gracias a la omnipotencia del deseo. Se inventó la utopía de un inconsciente por fin abierto a las libertades y se admiró, por encima de todo, la valentía con que un austero científico había osado ponerse a la escucha de las pulsiones más íntimas del ser, desafiando el conformismo burgués a riesgo del escándalo y de la soledad. Estaba pensando que em,
Es famoso la cantidad de mujeres que eh, Freud atendió, este, y pensaba que de los, este, entre lo masculino y lo femenino, es lo femenino lo que está siempre más dispuesto a hablar sin tapujos de sus fantasías, em, sí, de las cosas mm, que en la intimidad le suceden, ¿no? Cuando encuentran un interlocutor válido para ellas. Así que, eh, digamos, Freud, esto que dice acá, ¿no? Ponerse a la escucha de las pulsiones más íntimas del ser, las mujeres le ayudaron mucho, ¿no? Continuamos. Fue en la Sociedad Neurológica el 4 de noviembre de 1926 donde Lacan hizo su primera presentación de enfermo bajo la dirección del gran neurólogo Théophile Alayonin. Amigo de Edouard Pichon y miembro de la Acción Francesa. Se refería a un caso de fijación de la mirada por hipertonia, hipertonía, asociada a un síndrome extrapiramidal, con perturbaciones pseudovulvares. Se trataba de la historia trivial de un pobre diablo de 65 años y hospitalizado en la Salpêtrière a consecuencia de malestares surgidos durante un paseo en bicicleta. El hombre tenía la mirada fija, un tic respiratorio y un surco nasogeniano más marcado a la izquierda que a la derecha. Cuando plegaba las piernas, se quedaba suspendido por encima de su asiento. Después se dejaba caer como un solo bloque. La observación clínica hecha por Lacan era larga, minuciosa, estrictamente técnica y desprovista de afectos. La rutina ordinaria de la miseria hospitalaria. Hoy escuchaba, en razón de eh, unas noticias sobre unos jefes de Estado, eh, al periodista que escuchaba esta mañana, lo escuchaba reflexionar sobre la necesidad que tienen los jefes de Estado de tener cierta insensibilidad respecto de los casos que suceden entre sus gobernados, eh, y esta rutina ordinaria de la miseria hospitalaria, desprovista de afectos que, con que el Rudinesco señala la observación clínica hecha por Lacan, también tiene esa misma razón, es decir, eh, hay una especie de insensibilidad practicada es profeso por el este, profesional de la medicina, eh, porque si se identificara con cada paciente, eh, no podría ejercer el oficio, moriría a los pocos meses de desolación y hartazgo, ¿no?
Continuamos. Cosa asombrosa, la presentación del caso tuvo lugar el día mismo en que se fundaba la Sociedad Psicoanalítica de París. 10 miembros: Angelo Esnard, René Laforgue, Marie Bonaparte, Eugene Sokolnika, René Alendi, Georges Parcheminey, Rudolf Lowenstein debe ser, Adrien Borel, Edouard Pichon, Henri Codet, a los que vinieron a unirse los dos ginebrinos, Charles Odier y Raymond de Saussure. Así, el nombre de Lacan se inscribió por primera vez en la historia francesa del psicoanálisis en la fecha en que se creaba en ese país la primera asociación freudiana. Para unirse a esa honorable institución, la más duradera y la más poderosa hoy, a nuestro héroe que tenía entonces la edad de un cuarto de siglo, le faltaba todavía recorrer un largo camino. Necesitará 8 años para convertirse en miembro y 4 años más para ser recibido en ella como titular. Entretanto, cumplió un cursus clásico pasando de la neurología a la psiquiatría. Entre 1927 y 1931 estudió la clínica de las enfermedades mentales y de la encefalía en el Hospital Santa Ana, cumbre del universo de los asilos. Después estuvo en la enfermería especial de la prefectura de policía, a donde se llevaba de urgencia a los sujetos peligrosos. Pasó después 2 años en el Hospital Henri Roussel, el más avanzado sector de la investigación psiquiátrica, y obtuvo su diploma de médico legista. En agosto de 1930 fue a hacer una residencia de 2 meses en la célebre clínica del Burgosli, adscrita a la cátedra de la Universidad de Zúrich, donde Auguste Forel, Carl Gustav Jung y Eugene Bleuler habían inventado, al comienzo del siglo, un nuevo abordamiento de la locura, fundado a la vez en una nosografía coherente y en una escucha de la palabra de los enfermos. En aquel lugar ya mítico de la psiquiatría dinámica, Lacan trabajó bajo la dirección de Hans Mayer, sucesor de Bleuler. El año siguiente regresó como interno al Hospital Santa Ana. En la sala de guardia frecuentó a los hombres de su generación: Henry Hay, Pierre Mal, Pierre Maréchal, sus mejores camaradas, pero también a Henri Fredrik Ellenberger. Nacido en África del Sur en 1905, en una familia de misioneros protestantes, Ellenberger soñaba desde la infancia con hacerse historiador. Su padre lo obligó, sin embargo, a emprender estudios médicos y lo envió a Francia, a Estrasburgo y luego a París, donde conoció a Lacan durante su internado. Guardé mis distancias respecto de él, dice. Lo frecuentaba en la sala de guardia, donde alborotaba como los otros, aunque sus bromas eran de un nivel superior.
a las de los rompeplatos ordinarios. Sus chanzas eran aceradas y penosas. Cultivaba una especie de altivez aristocrática. Tenía un arte infalible para decir maldades que daban en el blanco, hasta en sus relaciones con los enfermos. Recuerdo esta apreciación. Cuenta con la estimación de su portero. Dicho lo cual, Jacques Lacan era en privado un hombre encantador. En todo caso, en la cafetería de la sala de guardia formaba parte con algunos camaradas de la aristocracia de los candidatos a la clínica. Tomaba sus comidas en la mesa pequeña, animada por Henry A., donde se utilizaba el vocabulario elegante de la fenomenología, mirando con desprecio al viejo organicismo de Edouard Toulouse. La joven generación soñaba con la Revolución de Octubre, reivindicaba el surrealismo y aspiraba a ser absolutamente moderna. Lacan utilizaba un lenguaje precioso, subraya Paul Sivadon, y tenía tendencia a sadizar a algunas víctimas designadas. El azar quiso que Henry Hay me tomara como tesorero en varias de sus actividades. Naturalmente había que recoger participaciones. El único al que nunca logré sacarle un centavo fue Lacan. El enfermero de la sala de guardia, Colombe, abastecía a los internos de cigarrillos mediante una ligera remuneración. Lacan estaba a menudo endeudado con él. Son pequeños ribetes que muestran bien el carácter anal del personaje. Era excelente clínico y eso desde el comienzo de su carrera. A pesar de la transformación de la nosología psiquiátrica aportada por los trabajos de Freud y de Breuer, el asilo de los años 30 se parecía todavía a ese universo carcelario heredado del gran encierro. El uniforme era obligatorio para los enfermos. Se abría el correo, los objetos personales quedaban confiscados. En cuanto a las mujeres, se las inscribía bajo su nombre de soltera y perdían así su identidad acostumbrada. Los agitados corrían el riesgo de la camisa de fuerza, temible bata de una humillación ordinaria, o el baño humillante, sombrío instrumento de sudores y vértigos. Los chochos ofrecían un espectáculo lamentable en sus camas de paja de donde corría un canal de deyecciones. Para los crónicos seguía en vigor la pera de angustia. Se la introducía entre los dientes, se la atornillaba hasta abrir las mandíbulas para proceder después a una alimentación forzada. Y para amedrentar a los que por casualidad hubieran querido encontrar placer en semejante tortura, se vertían en el embudo sólidos chorros de aceite de ricino. Los menos locos trabajaban en la cocina o en la lavandería, mondando las verduras a un ritmo extraño o empujando sus grandes carretillas a la manera de los presos de las galeras. Cuando estaban destinados al servicio de los internos, se volvían sus compañeros de sala de guardia y se los servían como estrafalarios saltimbanquins.
Si el conformismo burgués de la sociedad vienesa de fines del siglo XIX se expresaba a las mil maravillas en las páginas de los estudios sobre la histeria de Freud y Breuer, la locura de las clases laboriosas de los años 30 se traslucía del mismo modo en todos los casos publicados por la joven generación psiquiátrica. Psicosis alucinatoria crónica, enfermedad de Parkinson, síndrome de automatismo mental, perdón, heredosífilis, tales eran las palabras empleadas para designar esa triste humanidad sufriente con la que se rozó el joven Lacan en el Hospital Santa Ana. Hasta 1932 fue con sus camaradas o sus maestros como redactó sus historias de enfermos. Adolphe Courtois para la psiquiatría biológica, George Heuer para la neuropsiquiatría infantil, Jean Levi Valenci para la clínica moderna. El caso más interesante, el caso más interesante de ese periodo fue aquel del que dio cuenta con su amigo Maurice Trenner a la Sociedad Neurológica, el 2 de noviembre de 1928. Abasia, en una traumatizada de guerra. Se trataba de una bretona histérica cuya casa había sido destruida por un obús en junio de 1915. Con su andar burlesco y su aspecto de derviche guasón, se había convertido en un personaje pintoresco de los servicios hospitalarios parisienses. Cuando se había derrumbado las paredes de su casa, no había logrado levantarse. Su pierna estaba hundida en un suelo derruido. Sufría de heridas superficiales en el cuero cabelludo, en la nariz y en la espalda. En el hospital Saint-Paul de Bethune había escuchado al mayor ordenarle que se mantuviera derecha, y desde ese día se proyectaba hacia adelante, se contoneaba y fabricaba polvo como los niños. Más tarde había añadido una figura a su inverosímil zarabanda: el cruzamiento sucesivo de las piernas. La historia de esa singular bretona fue el único caso de histeria al que Lacan asoció su nombre durante el periodo de su formación psiquiátrica. Se acordó muy bien de ello en 1933, en la exposición general de sus trabajos científicos, cuando anotó que esa modesta contribución al problema de la histeria marcaba la transición hacia sus investigaciones recientes sobre la psiquiatría. En esa fecha consideraba, pues, que el relato de un caso que no presenta ningún signo neurológico de organicidad le había permitido pasar de la neurología a la psiquiatría. Y con ello miraba ese caso como si se tratara de una histeria en el sentido freudiano. En 1932 había comprendido los trabajos de Freud
y había pues una contradicción entre la manera en que hablaba del caso retrospectivamente del 1933 y la manera en que la presentación de ese caso se había desarrollado en la realidad. Pues en 1928 los dos autores no hacían la menor alusión a la noción de histeria y utilizaban exclusivamente la terminología de Babinski. Empleaban el término pitiatismo, que remitía al desmantelamiento de la doctrina de Charcot efectuado por Babinski. Pitiatismo. La operación, como es sabido, había permitido fundar la neurología moderna, pero había tenido como consecuencia volver a colocar la histeria bajo la especie de una simulación curable por medio de la sugestión. A partir de 1925, la terminología de Babinski empezaba, sin embargo, a caer en desuso en la medida en que la neurología, afirmándose como una verdadera ciencia, tenía menos necesidad del chivo expiatorio de la histeria para presentar sus pruebas. Paralelamente, la traducción en 1928 del caso Dora por Marie Bonaparte y Rudolf Lowenstein volvían a dar vigor a una verdadera concepción de la histeria. Pero como se ve en la exposición de Trenner y de Lacan, el pitiatismo tenía todavía una vida recalcitrante en aquella fecha en el discurso psiquiátrico. Y por lo demás, los pioneros del movimiento psicoanalítico francés, especialmente los psiquiatras, no se quedaban atrás, puesto que en 1925, en ocasión de la celebración del centenario del nacimiento de Charcot, Henri Codet y René Laforgue habían publicado en Le Progrès Medical un artículo titulado L'influence de Charcot sur Freud, en el que no lograban decidirse entre las tres posiciones que dominaban el abordamiento clínico de la histeria en esa época: la psicofilosofía de Janet, la neurología de Babinski y la doctrina freudiana. En realidad fueron los surrealistas, más que los psicoanalistas, los que reivindicaron la herencia de Charcot al rendir homenaje en 1928 no al neurólogo de la Salpêtrière, sino a Agustín, su célebre paciente. Nosotros los surrealistas insistimos en celebrar aquí el cincuentenario de la histeria, el más grande descubrimiento poético de fines del siglo XIX, y eso en el momento mismo en que el desmembramiento del concepto de la histeria parece cosa consumada. Proponemos, pues, en 1928 una definición nueva de la histeria. La histeria es un estado mental la histeria es un estado mental más o menos irreductible que se caracteriza por la subversión de las relaciones que se establece entre el sujeto y el mundo moral al que cree prácticamente pertenecer, fuera de todo sistema delirante. A ver cómo es esa definición. La histeria es un estado mental más o menos irreductible que se caracteriza por la subversión de las relaciones que se establecen entre el sujeto y el mundo moral al que cree prácticamente pertenecer, fuera de todo sistema delirante.
Bien, o sea, es un estado subversivo respecto de un orden moral eh, que no se considera ese estado subversivo como delirio. La histeria no es un fenómeno patológico y puede desde todos los puntos de vista considerarse como un medio supremo de expresión. Bien, de eso desde el surrealismo, ¿no? Eh, Lacan necesitará todavía 2 años para tener en cuenta en sus trabajos el gesto surrealista y después operar a partir de allí una síntesis entre el descubrimiento freudiano y el saber psiquiátrico. Bien, ahí se termina el capítulo 2, que había empezado en la página 37, perfiles de sala de guardia. Y ahora viene este tercer capítulo, vamos a ver hasta dónde se extiende. Tercero, maestros en psiquiatría. Durante todos esos años de aprendizaje, tres maestros muy diferentes dejaron en Lacan una huella importante. Georges Dumas, Henri Claudet, Gaëtan Gatian de Clarembault. Titular de la Cátedra de Psicopatología de la Sorbona, amigo de Pierre Janet y de Charles Blondel, Georges Dumas era un temible adversario del psicoanálisis. No paraba de ponerlo en ridículo, burlándose de su pretendida jerga dogmática, de su concepción de la sexualidad, incluso de su germanidad. En el anfiteatro del Hospital Santa Ana, donde se desarrollaba el domingo por la mañana su famosa presentación de enfermos, se agolpaban estudiantes de filosofía e internos de psiquiatría que no resistían el encanto de su palabra y de su estilo. Ese era George Dumas o Dumas. Claude Lévi-Strauss hará de él un retrato inolvidable. En un estrado, Dumas instalaba su cuerpo robusto, tallado a machete, coronado de una cabeza con abultamientos que se parecía a una gruesa raíz blanqueada y despojada por una permanencia en el fondo de los mares. Sus cursos no enseñaban gran cosa, nunca preparaba uno. Consciente como estaba del encanto físico que ejercían en sus oyentes, el juego expresivo de sus labios deformados por un rictus móvil y sobre todo su voz, ronca y melodiosa, verdadera voz de sirena cuyas inflexiones extrañas no remitían únicamente
a su Languedoc natal, sino más todavía que a unas particularidades regionales, a unos modos muy arcaicos de la música del francés hablado, de tal modo que voz y rostro evocaban en dos órdenes sensibles un mismo estilo a la vez rústico e incisivo, el de esos humanistas del siglo XIV, médicos y filósofos cuya raza parecían, por el cuerpo y el espíritu, prolongar. La segunda hora y a veces la tercera estaban dedicadas a sus presentaciones de enfermos. Se asistía entonces a extraordinarios números entre el practicante ladino y unos sujetos arrastrados por años de asilo a todos los ejercicios de ese tipo, sabiendo muy bien lo que se esperaba de ellos, produciendo achaques a una seña o resistiendo justo lo suficiente al domador para darle la ocasión de un alarde. Sin dejarse engañar, el auditorio se dejaba fascinar de buena gana por esas demostraciones de virtuosismo. Gran rival de Georges Dumas, cuyo antifreudismo primario rechazaba, Henri Claudet era el patrón incontrovertido de la clínica de las enfermedades mentales en el territorio de Santana. Nacido en 1865, había llegado a ser en 1905, en la Salpêtrière, el asistente de Fulgence Raymond, a su vez sucesor de Charcot. En 1922, la desaparición de Ernest Dupré le permitió ocupar la cátedra del hospital, donde se convirtió en el protector oficial de un psicoanálisis adaptado al genio latino. Encargó entonces a René Laforgue de una consulta que agrupaba a Adrien Borel, Henri Coder, Angelo Gesnard y Eugene Sokolnika. Alrededor de Klaus concretizaron también los trabajos de la Escuela Dinámica y organicista francesa, de la que Henriet será heredero. Para favorecer su nueva orientación clínica, Claude se apoyó en la doctrina freudiana, deseando que tomara el camino de una imaginaria latinidad. Entonces, para favorecer su nueva orientación clínica, Claude se apoyó en la doctrina freudiana, deseando que tomara el camino de una imaginaria latinidad. El psicoanálisis, escribía, no está todavía adaptado a la exploración de la mentalidad francesa. Ciertos procedimientos de investigación chocan con la delicadeza de los sentimientos íntimos y ciertas generalizaciones de un simbolismo a ultranza, aplicables quizá entre los sujetos de otras razas,
no me parecen aceptables en clínica latina. Em, en este contexto, René Laforgue había escogido contra Dumas la protección de Claude a reserva de aceptar el chauvinismo, pero frente a Freud, que se mostraba intransigente, su posición era insostenible. El conflicto estalló en 1927, en el momento de la creación de eh, revista francesa de psicoanálisis, parece, ¿no? Que habría de convertirse en el órgano de difusión. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. La traducción, a ver. Efectivamente, revista francesa de psicoanálisis, que habría de convertirse en el órgano de difusión de la Sociedad Psicoanalítica de París, afiliada a su vez a la International Psychoanalytic Association, la IPA, fundada por Freud en 1910 y que agrupaba el conjunto de las sociedades psicoanalíticas nacidas del movimiento freudiano. Inicialmente, la revista debía situarse bajo el alto patronazgo de Sigmund Freud, pero para no ofender al profesor Claude, protector de psicoanálisis, Laforgue le pidió que retirara su nombre. Una tercera figura de maestro marcó el itinerario del joven Lacan, ni hostil al psicoanálisis, cuyos descubrimientos ignoraba, ni comprometido en un combate en favor de la latinidad con el que nada tenía que hacer. Gaetán Gatián de Claremont fue sin duda el personaje más llameante y más paradójico de esa saga de los orígenes. Misógino convencido, se negaba a admitir entre mujeres, se negaba a admitir mujeres entre sus alumnos y se rodeaba de adeptos a los que exigía adoración y sumisión. Celoso del poder de Henri Claude, lo consideraba como un simple neurólogo y decía con desprecio: tenemos aquí a un señor que quiere hacerse un apellido con dos nombres de pila. Tenemos aquí a un señor que quiere hacerse un apellido con dos nombres de pila. Claro, ni 1000 nombres de pila equivalen a un apellido, ¿no? Eh, qué gente más fina para la ofensa, ¿no? Son geniales. Unos 30 años antes que Lacan había llevado el uniforme de los alumnos del colegio Stanislas y cursado estudios de Derecho, para escoger después la vía médica. Gaëtan de Claremont, de ese muchacho estamos hablando. Unos 30 años antes que Lacan había llevado el uniforme de los alumnos del colegio Stanislas y cursado estudios de Derecho, para escoger después la vía médica. Enrolado en el ejército de Marruecos, se apasionó entonces por el drapeado árabe, describiendo con minucia el arte de las mujeres orientales de anudar sus telas o de deslizarlas a lo largo del cuerpo.
Así pasó los años de la Gran Guerra fabricando figurillas de madera envueltas en tejidos, que conservará durante toda su vida. A su regreso, Crambo fue nombrado médico de jefe de la Enfermería Especial de los Alienados de la Prefectura de Policía, donde reinó con garbo hasta 1934, fecha de su suicidio. Siempre que aparece un suicidio conviene hacer una pausa. Entonces Claremont se suicidó. Formalista, esteta, adepto a una especie de evidencia de la locura, construyó durante los años 20 el bellísimo edificio del síndrome de automatismo mental. Síndrome de automatismo mental en una época en que el grupo de Claude se orientaba hacia una dirección opuesta. Claude, vamos a decirlo. En una época en que el grupo de Claude se orientaba hacia una dirección opuesta. En efecto, el dinamismo suponía la renuncia a la idea de que la psicosis en general pudiese ser de naturaleza constitutiva, es decir, de sustrato hereditario. Ahora bien, tratando de dar una coherencia a la clasificación de las enfermedades mentales, Claremont las definía a partir de un elemento común, el automatismo mental. Todas las enfermedades mentales presentaban automatismo mental. Para él, el síndrome seguía siendo de origen orgánico y las perturbaciones se imponían al sujeto de manera exterior al mismo y de manera brutal, como un automatismo. En ese sentido, su posición no estaba alejada de esa otra, estructural de Freud. Sin embargo, rechazaba toda reforma en cuestiones de cura. A sus ojos, la misión del psiquiatra corría parejas con una doctrina del encierro y de la represión. Gran maestro de la enfermería, no dejará de perfeccionar su mirada sin la menor preocupación por el dolor del paciente, sin juzgarlo ni compadecerlo, sino con una voluntad feroz de arrancarle confesiones. Con sus tres maestros de psiquiatría, Lacan adoptó una actitud muy diferente. Con Claudet, considerable burgués sin envergadura, pero gran patrón cuya fama podía servirle, se condujo como un alumno sumiso. Halagó su narcisismo dándole siempre la razón desde las alturas de una superioridad burlona. Con Georges Dumas se mostró muy respetuoso. Admiraba su genio clínico e intentó sin cesar seducirlo. Finalmente, con Clerambault tuvo una relación conflictiva hecha de odio y de amor. La pasión de las telas, de las orlas y de los paños, la atracción hacia el cuerpo vestido de la mujer árabe, iba acompañada en Clerambault de otra pasión, la de la erotomanía. Apoyándose en el síndrome del autismo mental, separó la psicosis alucinatoria de los delirios pasionales y colocó entre estos y colocó entre estos esa locura de amor casto llamada erotomanía. Lo de vuelta que me quedé un poco desubicado.
La pasión de las telas, de las orlas y de los paños, la atracción hacia el cuerpo vestido de la mujer árabe, iba acompañada en Clerambault de otra pasión, la de la erotomanía. Apoyándose en el síndrome de automatismo mental, separó las psicosis alucinatorias de los delirios pasionales y colocó entre estos esa locura de amor casto llamado erotomanía, cuya fuente principal reside en un formidable orgullo sexual. La historia era siempre la misma y cien veces servía para ilustrar el destino melancólico de las heroínas de la literatura novelesca. He aquí el tema: el héroe se cree amado de aquella o de aquel al que desea castamente y que es en general un personaje célebre, actor, rey o académico. Así la señora Dupont está persuadida de que el príncipe de Gales le hace avances, la acosa, le da en todas las partes citas a las que no acude, le tiene rencor, lo acusa de engañarla y cruza el Canal de la Mancha para sorprenderlo en flagrante delito de traición. De regreso en París, agrede en la vía pública a un policía que la lleva a la oficina del patrón de la enfermería especial para entregarla oficialmente. En la descripción de Clerambault, la erotomanía aparecía como una representación de la realidad que no por ser loca era menos lógica. A pesar de su conservadurismo doctrinal, Clerambault compartía con Freud y con los surrealistas la idea de que la locura era vecina de la verdad, la razón de la sinrazón, la coherencia del desarreglo. El peso de la enseñanza, bueno, eh, interesante esto, no puedo eh, extraer una síntesis, pero porque estoy bastante lerdo hoy, pero esta idea de que la locura es vecina de la verdad, que es la razón de la sin razón, la coherencia del desarreglo. Me remite a la idea de Lacan de la inmixción de otredad, donde el síntoma va a ubicarse allí donde el sentido se hace patente y, y es en virtud de este del lugar que el sujeto ocupa respecto del gran otro, en donde va a aparecer un síntoma o no. Y si el sujeto es un efecto del gran otro, eh, toda em, toda la estructura es la del gran otro efectuando al sujeto. Y si el sujeto además porta un síntoma, y ese síntoma podríamos llamar locura, en este caso, tiene todo el sentido que sea eh, la locura vecina de la verdad, la razón de la sinrazón,
la coherencia del desarreglo, porque si ese sujeto como efecto del otro, del gran otro, está inconvenientemente ubicado, em, está inconvenientemente ubicado justamente porque denuncia con toda verdad el desarreglo que lo ha producido, ¿no? Ah, se me ocurre eso. El peso de la enseñanza de Clerambault se traslucía con evidencia en el primer texto doctrinal redactado por Lacan y publicado en julio de 1931. Eh, el título era, vamos a traducir esto, a ver qué nos dice que es. Bueno, aquí me dice la siembra de los hospitales de París. Bueno, no es una buena traducción, eh, porque no tiene mucho sentido. Dice, el peso de la enseñanza de Clerambault se traslucía con evidencia en el primer texto doctrinal redactado por Lacan y publicado en julio de 1931 en la siembra de los hospitales de París. El título era prometedor. Estructura de la psicosis paranoica. Y el estilo perfectamente identificable anunciaba ya el de la tesis de 1932. Estructura de la psicosis paranoica. Lacan empezaba por rendir homenaje a Emil Kraepelin, a Paul Sérieux y a Joseph Capgras, cuyos trabajos habían permitido aislar la paranoia, pero enseguida criticaba esa herencia para adelantar una noción de estructura en el sentido fenomenológico. Gracias a ella sería posible marcar una serie de discontinuidades entre la psicología normal por un lado y la patología por otro. Después, entre los diferentes estados delirantes, pero enseguida criticaba esa herencia para adelantar una noción de estructura en el sentido fenomenológico. Gracias a ella sería posible marcar una serie de discontinuidades entre la psicología normal por un lado y la patología por otro. Después, entre los diferentes estados delirantes. Lacan eliminaba a continuación el punto de vista clínico y el punto de vista médico, legal, para dividir en tres tipos el terreno de la psicosis paranoica: la constitución paranoica, el delirio
de interpretación, los delirios pasionales. Entonces, en tres tipos del terreno de la psicosis paranoica: la constitución paranoica, el delirio de interpretación y los delirios pasionales. Para la descripción del primer tipo exponía sin criticarlas las tesis clásicas. Describía los cuatro temas alrededor de los cuales se ordenaba la constitución paranoica: sobreestimación patológica de uno mismo, desconfianza, falsedad del juicio, inadaptabilidad social. Cuatro temas alrededor de los cuales se ordena la constitución paranoica: sobreestimación patológica de uno mismo, narcisismo, diría Freud. Desconfianza, falsedad del juicio, inadaptabilidad social. Añadía a esto el tema del bovarismo, citando dos obras: una del filósofo Jules de Gaultier, la otra del psiquiatra Genil Perrin. El término bovarismo había hecho su aparición filosófica en 1902 bajo la pluma nietzscheana de Jules de Gaultier. El autor describía bajo esta categoría todas las formas de la ilusión del yo y de la insatisfacción, desde la fantasía de ser otro hasta la creencia en el libre arbitrio. Claro, el sentir que no está determinado uno en sus elecciones, ¿no? Desde la fantasía de ser otro hasta la creencia en el libre arbitrio. En el marco de la lucha llevada a cabo por los alienistas para arrancar a los locos criminales de manos de la justicia penal y de la guillotina, el término se utilizaba para connotar la irresponsabilidad del loco frente a su crimen. Bovarismo entonces estaba relacionado con esto, muy interesante. Connotar la irresponsabilidad del loco frente a su crimen. Y fue en 1925 cuando Denis Perrin se apoderó de la terminología inventada por Gualtier para establecer un nexo entre paranoia y bovarismo. Instituyó un paso progresivo entre estado normal y estado mórbido para mostrar que la constitución paranoica representaba el grado superior del bovarismo patológico. Así como en 1928 Lacan miraba la histeria con los instrumentos teóricos de Babinski, así en 1931 reivindicaba, para describir la estructura paranoica, una doctrina conservadora con la que estará en completo desacuerdo un año más tarde. Bajo su pluma, el paranoico quedaba pues descrito como un mal soldado, un alumno siempre castigado, un autodidacta admirado por los porteros, o un pobre rebelde cuya voluntad de liberación panteística no era sino la expresión de un delirio. Puede convertirse, escribía, si la fortuna lo coloca en el curso recto de los acontecimientos, en un reformador de la sociedad, de la sensibilidad
un gran intelectual. En la última parte del artículo aparecía por primera vez bajo la pluma de Lacan una referencia al descubrimiento freudiano, pero si el autor evocaba la teoría de los estadios, era para justificar inmediatamente la sacrosanta doctrina de las constituciones, y así hablaba de los técnicos del inconsciente, era para demostrar bien pronto su impotencia. Eh, Perdón. Pero si el autor evocaba la teoría de los estadios, era para justificar inmediatamente la sacrosanta doctrina de las constituciones. Y si hablaba de los técnicos del inconsciente, era para demostrar bien pronto su impotencia, sino para explicar, al menos para curar la paranoia. Los técnicos del inconsciente no curaban la paranoia. En el umbral de los años 30, Lacan no había hecho nada de la teoría freudiana. Y en el momento en que proclamaba a través de la apología de Clorenbeau un apego a una tesis que no tardará en desmantelar, se adhería a la doctrina de Claude y frecuentaba a los surrealistas que combatían la institución asilaria y veían en el lenguaje de la locura la expresión sublime de una poesía involuntaria. Situación incómoda, Lacan sabía que Clorenbeau era un hombre tiránico que exigía de los suyos una fidelidad sin menoscabo. Conocía su temor de ver su doctrina saqueada o imitada. Por eso, al citarlo, tuvo cuidado de anotar al pie de página: esta imagen está tomada de la enseñanza verbal de nuestro maestro Clerambault, a quien debemos tanto en materia y en método que necesitaríamos para no arriesgarnos a ser plagiarios, rendirle homenaje en cada uno de nuestros términos. Esto lo había leído en algún otro lugar. Claro, es una lamida de culo tremenda, ¿no? Nuestro maestro Clerambault, a quien debemos tanto en materia y en método que necesitaríamos para no arriesgarnos a ser plagiarios, rendirle homenaje en cada uno de nuestros términos. Molesto por la ambivalencia de ese homenaje exagerado, el patrón de la enfermería especial no tardó en desautorizar a su alumno. Después de la publicación del artículo, entró en una violenta ira e irrumpió en una reunión de la Sociedad Médico-Psicológica para tirarle a la cara a Lacan ejemplares dedicados de sus obras y acusarlo de plagio. Y aquí el recuerdo que conserva Henri Ellenberger de ese acontecimiento. Acusó a Lacan de plagio con una caradura increíble. Lacan acusó a Lacan de plagio con una caradura increíble. Lacan devolvió la acusación contra Clerambault afirmando que el viejo psiquiatra le había plagiado. Ese asunto causó gran alboroto. Lacan tenía por lo demás un sentido notable de la publicidad. A la vez que hacía el elogio de Clerambault, Lacan proseguía su itinerario psiquiátrico bajo los auspicios de Claude. Fue con él y con Pierre Minol con quien presentó
el 21 de mayo de 1931 en la Sociedad Médico-Psicológica, dos casos de locura simultáneas. En la doctrina clásica había para este tipo de situación un delirio inductor y un delirio inducido. Este último desaparecía cuando quedaba alejado del precedente. Ahora bien, en ese caso no existía ninguna inducción entre los delirios de cada participante. Se trataba de dos parejas madre-hija en las que dominaba un delirio paranoico. El de Blanche, de 44 años de edad, era fabuloso. Sobre su propio cuerpo, ella es el cuadricéfalo de ojo verde. Lo que la puso en esa vía es que su sangre es perfumada. Su piel a altas temperaturas se metaliza y se endurece. Es entonces de perlas y da nacimiento a las joyas. Sus partes genitales son únicas, pues hay un pistilo, es como una flor. Su cerebro es 4 veces más fuerte que los otros, sus ovarios son los más resistentes. Es la única mujer del mundo que no necesita el aseo. La enferma confiesa prácticas extrañas, hace un caldo con la sangre de su regla, bebe un poco todos los días, es un alimento fortificante. Llegó al servicio con frascos herméticamente tapados que contenían unos materiales fecales, el otro orina, y envueltos en telas extrañamente bordadas. Después de las locuras simultáneas, Lacan se interesó en las perturbaciones del lenguaje escrito, presentando un caso más de paranoia femenina. En noviembre de 1931, en compañía de Levi Valenci y de Mignol, se trataba de una tal Marcel, institutriz erotómana de 34 años de edad, que se creía Juana de Arco y quería regenerar a Francia. Pensaba que sus escritos tenían un valor revolucionario. Hago evolucionar la lengua, decía. Hay que sacudir todas esas viejas formas. Su delirio pasional se desplegaba como contra uno de sus superiores jerárquicos, muerto el año precedente. Clérambault había enviado a Marcel a Santana cuando ella reclamaba el Estado 20 millones de francos de indemnización por privaciones e insatisfacciones sexuales e intelectuales. He aquí una muestra de sus escritos inspirados. Los escritos de la loca esta, a ver. De la loca esta. Eh, bueno, entonces, ¿qué dice? París, 14 de mayo de 1931. 31. Señor presidente de la República, Dumer fuereando en los panes de dulce y los trovadulces. Señor presidente de la República invadida de celo. Quisiera saberlo todo para hacerle el, pero sonríe pues de pusilánime y de cañón de ensayo, pero soy demasiado lento de adivinar. De las maldades que se hacen a los otros conviene adivinar que mis 5 ocas de bal son gallinaduria, y que usted es el melón de Santa Virgen y de perdón de ensayo, pero hay que reducirlo todo a la nomenclatura de Auvernia, pues sin lavarse las manos en agua de roca se hace meduria en la cama seca y Magdalena es sin tradar la puita de todos esos recién afeitados para estar de lo mejor de sus orejas en la voz es dulce de la tez fresca.
hubiera querido hablar mal del Toñate sin hacer el prejuicio de vida plenaria y de sin gastos hace uno policía judicial. Y de sin gastos hace uno policía judicial. Pero hay que asombrar al mundo para ser el cargador maldito de Barbanela y de sin cama se hace Toñate. Bueno, este es un ejemplo de los escritos inspirados de la institutriz llamada Marcel, supongo que se pronuncia, Marcelle, esta institutriz erotómana que venía a revolucionar la lengua, y este que hemos leído, que no se entiende nada, es un ejemplo de su escritura que ella creía grandiosa y revolucionaria. Los autores se cuidaban de toda interpretación de los escritos de Marcel y definían la estructura paranoica a partir de las perturbaciones semánticas, estilísticas y gramaticales. Se inspiraban menos en el modelo de la psiquiatría clásica que en la experiencia surrealista. A sus ojos, el síndrome del automatismo mental no correspondía aquí a una constitución, sino a un juego semejante a las creaciones poéticas de Breton, de Éluard, de Perret y de Desnos, en las que entraba una parte del automatismo y una parte de la intencionalidad. Comparando este texto con lo que se había publicado en la semana en las semillas de los hospitales de París, se ve que Lacan tomaba simultáneamente partido por dos orientaciones antagónicas del saber psiquiátrico de su época. Por un lado, relacionaba una noción de estructura paranoica con una concepción constitucionalista de la psicosis, planeando una norma y una necesidad represiva. Por otra, se adhería a la idea de que la locura pudiera emparentarse con un acto de creación lingüística, mitad nacida de otro escenario, mitad intencional, de donde un curioso movimiento de columpio de la enseñanza de Clarenbout y de la lectura de los clásicos alemanes y franceses retenía la noción de estructura, a reserva de conservar todavía la constitución y el dinamismo. Tomaba un estudio del lenguaje de la locura que suponía el abandono del constitucionalismo. Los presentadores del caso Marcelle citaban además los trabajos de Perdorf y de Guillaume Teulier sobre la esquizofrenia, de Head sobre la afasia y de Henri Delacroix sobre el lenguaje y el pensamiento. Durante el primer cuarto de siglo, estos otros autores habían estudiado todas las anomalías de palabra, de lenguaje y de lengua, relacionadas con la existencia de la psicosis. En 1913, Kraepelin introdujo el término esquizafasia para designar un estado esquizofrénico en el que la perturbación del lenguaje era el síntoma precursor, de donde la palabra esquizografía, empleada
Sonamos, se cortó de repente. 53. Bueno, se cortó de repente el texto. En esta versión que tengo de PDF, se ve que ha faltado una página escanear. Este, aquí terminamos por hoy con la biografía de Lacan. Ya empezaron a aparecer algunas anécdotas muy graciosas e interesantes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.